Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos con nuestro taller de liderazgo. El día de hoy vamos a ver la clase número 12 que se llama Líder necesita ser sobrio o moderado. Muy bien, ¿qué significa la palabra sobrio? El significado literal de la palabra griega para sobrio es sin vino. Sin embargo, en este pasaje se utiliza en el sentido metafórico para comunicar la cualidad de alguien que está alerta, vigilante, que es cuidadoso o moderado. El apóstol Pablo estaba describiendo a un hombre que tiene un claro enfoque de la vida y no vive en un constante cambio de estados de ánimo o de ansiedad a causa de las condiciones de su ministerio o de su vida o del mundo. Un hombre sobrio o moderado no pierde su condición ni orientación psicológica ni espiritual. Todo ser humano, incluyendo los líderes, experimentan confusión o desequilibrio emocional. Sin embargo, a pesar de ello, necesitamos mantenernos firmes y estables. La firmeza espiritual es de suma importancia al estar sirviendo en el liderazgo. El líder debe dar la pauta y es el que da la pauta para que las cosas se hagan, y es el guía, es el que dirige y muestra el camino a los hermanos. Si el líder dice vamos, los hermanos lo siguen. Por eso es de suma importancia la moderación y la sobriedad en el liderazgo, en el líder. Necesitamos moderación o sobriedad para controlar nuestras emociones, para que el enojo, los impulsos, la ira, el maltrato, tal vez la ansiedad, la depresión no nos dominen. Estamos expuestos a ellos, sin duda, pero necesitamos estar cerca de Dios para poder controlarlo. Y debemos tener la fortaleza para afrontar las pruebas de la vida y del ministerio. Por eso Jesús dijo de manera importante y de manera real: aprendan de mí, que soy humilde y de corazón manso. Soy paciente y de corazón humilde, mejor dicho. Necesitamos aprender a descansar en Dios. Dios es el que da el equilibrio, el que da la moderación, la sobriedad al líder. Un hombre estable es un hombre moderado porque sabe hacia dónde va, sabe que Dios es el que está realmente en control de todas las cosas, es consciente de que Dios está en control y en base a esa conciencia que tiene, pues actúa. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, hemos dirigido y cuántas veces nos hemos consumido en cansancio, en frustración, en enojo, porque las cosas no salen o no se dan como quisiéramos? ¿Y sabes por qué se pasa eso? Porque realmente no estamos confiando en Dios. No somos conscientes de que Dios es el que tiene el poder y está en control. Y queremos o hacemos las cosas, pero con nuestras fuerzas. Obviamente, si queremos hacer las cosas de manera humana, las cosas espirituales de manera humana, pues los resultados van a ser humanos y no espirituales. Otro lado es que un líder moderado o sobrio sabe que tiene la responsabilidad de hacer lo que está en sus manos. Hay que entender qué es poner o qué es confiar en Dios. No solamente dejar las cosas por dejarlas, sino tomar tu responsabilidad de líder, hacer lo que te corresponde, esperando y entendiendo que Dios es el que bendice lo que haces. Un hombre moderado confía en Dios para que tenga paz, y tiene paz y seguridad interna, sin importar lo que esté sucediendo en la vida, en su vida o en el ministerio. Pese a malas circunstancias o situaciones difíciles en la vida, el hombre moderado, sobrio, tiene paz. No porque no haya problemas, sino porque su confianza está en Dios. Un hombre moderado es constante, es un buen testimonio por su forma en la que vive. Es buen esposo, porque entiende que su primer ministerio es su esposa y sus hijos. Es buen estudiante, es buen compañero de trabajo, es buen trabajador o empleador. ¿Por qué? Porque entiende que ser discípulo es ser discípulo de 24 horas, no solamente en la iglesia. Y eso es un reflejo de moderación o equilibrio, sobriedad. Esto conlleva ser sensato, tener sentido común
Y vamos a hablar un poco de lo que a mí me ha pasado. Por ejemplo, cuando era más joven, estaba soltero más joven o estando en la universidad, pues hacía muchas cosas para la iglesia, muchas cosas, bautizaba, daba estudios y pudiéramos decir que espiritualmente era alguien esforzado y comprometido y tal vez era así. Sin embargo, no había madurez y no había moderación o la sobriedad de la cual Pablo habla. ¿Por qué? Porque no podía o era muy entregado a la iglesia, a las cosas que en apariencia son espirituales, pero descuidaba a mi familia, descuidaba mi propia vida, mi escuela. Y eso evidentemente, pues sí reflejaba una falta de moderación y de sobriedad e inmadurez espiritual. Hoy entiendo, ya después de haber aprendido estos más de 10 años, entiendo eso, que realmente para ser líder y para ser un discípulo necesitamos moderación y que eso es un proceso. Y es lo cual Pablo nos llama en esta escritura, a ser moderados, a ser sobrios. Una persona espiritual es equilibrada. Por eso Pablo menciona al principio de Timoteo, es necesario que aquel que aspira a dirigir da las cualidades y sea moderado, sea sobrio. ¿Por qué? Porque si alguien está al frente de una charla, región o grupo de hermanos, si no tiene una moderación, tarde que temprano con algunos va a ser muy compasivo y con otros injustos, con unos va a ser parcial y con otros muy imparcial. No hay una moderación, no hay un equilibrio, y cuando aconsejas, ayudas o tomas decisiones, si no lo eres, vas a afectar a gente. Y la idea no es esa, la idea es que como líderes sirvamos para ayudar a los hermanos. Es por eso que este llamado es importante, ser moderados, ser sobrios. Un hombre moderado, sobrio, no se va a los extremos, ¿no? No se queda estancado en tratar de resolver todos los problemas. Es algo que también pasa y me pasaba en el liderazgo. Hay necesidades en el sector con hermanos y queremos resolver todo. Y pudiéramos aparentar o parecer que somos muy entregados y muy espirituales, pero realmente en el fondo estamos demostrando una desconfianza en Dios, una desconfianza en los mismos hermanos de que los queremos incapaces de resolver los problemas o las necesidades del sector, y también pues mucha humanidad de que confiamos más en nosotros que en Dios mismo. En ocasiones pudiera parecer espiritual, pero realmente no lo es. Es un reflejo de mucha inmadurez espiritual y mucha falta de sobriedad y moderación. En otras palabras, como escribió Santiago, no es un hombre de doble ánimo. El hombre espiritual, el líder, necesita tener un ánimo constante, una fuerza real, constante de lo que está haciendo, de lo que va a hacer. Es importante por ello tenerlo. Confía en Dios y en base a esa confianza va a actuar. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8 escribió: seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Confía en Dios. Ahora, ¿qué significa confiar en Dios? No significa hablar de Dios. Para Dios cualquier persona puede hablar. Confiar en Dios siempre te va a llevar a actuar. Y lo vamos a estudiar un poco en Hebreos 11. Hebreos 11 nos habla, es este pasaje que se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Y dice que la fe te va a llevar a accionar. La fe te da acción. Pero por ejemplo, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, dice Hebreos 11:4. Por la fe Noé preparó el arca, dice Hebreos 11:7. Por la fe Abraham obedeció y salió de su tierra, dice Hebreos 11:8. Por la fe Moisés dejó Egipto, Hebreos 11:27. Alguien moderado, sobrio, va a tener fe. Y esa fe lo va a llevar a actuar. ¿Cómo podemos medir la fe en una persona? No en sus palabras, sino en lo que hace, en lo que actúa. Un hombre de fe va a decir, vamos a hacer eso, y va a hacer todo lo posible, va a actuar para poder obtener ese resultado. Si alguna vez has querido medir la fe, tu fe personal, pues tú mismo puedes hacer esa introspección. Tienes fe cuando actúas. Un hombre de esperanza, un hombre sobrio y moderado es un hombre de esperanza. Busca la herencia eterna, no la terrenal.
Como el objeto de nuestra fe, la esperanza se referirá a nuestra herencia eterna, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, dice Tito 1:2. Alguien moderado, sobrio, constante, está viendo la vida venidera, está viendo la eternidad, no las cosas pasajeras ni efímeras. La Escritura también describe la esperanza como un estado de ánimo presente. Y hay que ser realistas. El hecho de que seamos líderes, que estemos al frente de los hermanos, no nos exime de sufrir tristeza, amargura, depresión, desánimo. Incluso se da más porque tenemos que no solamente solventar o preocuparnos por nuestra vida, sino por la vida de los hermanos que están bajo nuestro cuidado. Es normal en ocasiones. Sin embargo, necesitamos poner nuestra confianza en Dios, tener esa fe constante y verdadera. Un hombre de esperanza es constante, dice 1 Tesalonicenses 1:3, 1 Timoteo 4:10. Han puesto su esperanza en el Dios viviente. Qué tan importante es ser sobrios, qué tan importante es ser moderados. Sobrio o moderado. Un hombre así es alguien que sirve mejor, alguien que sabe tener en equilibrio su vida, va a ser de mayor utilidad al ministerio. Y esto es importante que lo podamos entender. De nada sirve, y mira lo que estoy diciendo, que hagamos tantas cosas que aparecen espirituales si no hay una moderación, una sobriedad. Y digo de nada sirve porque lo que puedas hacer cuando no hay sobriedad, cuando no hay un equilibrio, con el paso de los años se va a caer, se va a hacer pedazos o va a desaparecer. Es importante entender esto, la moderación, la sobriedad como líderes, entendiendo que Dios es el que actúa. Un hombre así sirve mejor a Dios. Un hombre sobrio hace lo que debe de hacer según su responsabilidad y confía plenamente en Dios. Ser sobrios representa ser equilibrados, ser moderados. Y el ser así representa confiar en Dios. Necesitamos tomar nuestra responsabilidad en el ministerio, buscar a los hermanos, ayudarlos, predicar, ayunar, hacer todo lo que dentro de nuestras fuerzas y posibilidades está. Pero confiando siempre en que se va a hacer la voluntad de Dios. Un hombre moderado es constante en lo que dice, en lo que hace, en lo que cree. Y ese es el estudio de hoy, que podamos hacer una introspección, analizar realmente cómo eres, si realmente confías más en Dios o confías más en ti, en los planes. Haz un análisis en quién estás confiando más. ¿En qué porcentaje de lo que pueda arrojar ese análisis es mayor? Un 80% Dios y 20% mis planes, o al revés. Confío 80% en mí y hay veces en Dios. No importa lo que salga, lo importante es que tomes parte de tu vida. Lo importante es que tomemos decisiones. Todos estamos aprendiendo. Nadie nace ni se bautiza ni se convierte aprendiendo a ser un líder espiritual. Y es un aprendizaje constante que nos va a llevar toda la vida. Siempre vamos a estar aprendiendo. Lo importante es tomar cartas en el asunto, ser conscientes de en dónde estamos y buscar servir de mejor manera a los hermanos, porque al fin y al cabo eso es el objetivo de este taller, vivirlo, practicarlo para poder servir mejor a la iglesia. Bueno, esta fue la clase número 12. Un líder debe de ser sobrio, un líder debe de ser moderado. Nos vemos en la siguiente clase. Les mando un abrazo. Hasta luego.